En Huelva encontramos una singularidad poco conocida fuera de la provincia, su patrimonio inmaterial reflejado en las muchas expresiones y rituales que se desarrollan en sus sistemas festivos ceremoniales. Desde la sierra a la costa, pasando por el Andévalo, son muchas las formas de expresión que el pueblo onubense utiliza para poner en valor su patrimonio cultural. Entre ellas se destacan las danzas rituales. Las danzas de la provincia de Huelva poseen un fuerte arraigo popular, forjado de generación en generación por la transmisión de conocimientos, músicas, movimientos y figuras. La mayoría son de origen incierto y falta en muchos casos documentación sobre sus inicios e historia. Aunque en general poseen un marcado carácter religioso, también encontramos elementos laicos y paganos en algunas de las celebraciones. En el siglo XV, durante el proceso de repoblación y viejos usos ganaderos trashumantes que se dio en este territorio, los campesinos y pastores castellano-leoneses, en su mayoría, trajeron consigo sus tradiciones y costumbres. Se cree que entre ellas trajeron también las danzas, muy similares a las que hoy se realizan en la provincia de Huelva. No es hasta el siglo XVII cuando aparecen los primeros documentos historiográficos que hacen mención a alguna de ellas. San Sebastián, la Virgen de la Esperanza, el Corpus Christi, San Benito Abad, la Virgen de Piedrasalbas, la Virgen de la Rábida, San Juan Bautista, Nuestra Señora de la Blanca, la Virgen de la Peña, San Bartolomé, Nuestra Señora de Tórtola, San Antonio de Padua. Todos y cada uno de ellos son motivo de culto y exaltación por parte de sus pueblos. Se le danza al santo o a la Virgen como forma de expresión popular, acompañándolos en su procesionar como muestra de devoción. Hasta un total de 13 danzas podemos encontrar repartidas por la provincia. Cada una posee sus particulares signos de identidad, vestimentas, udanzas, músicas. Si bien todas tienen en común que la música es ejecutada por uno o varios tamborileros, interpretando los toques con los dos instrumentos fundamentales, tamboril y gaita. Los toques, al igual que la danza, han ido pasando de padres a hijos, con las variaciones y matices que cada tamborilero ha incorporado a lo largo de los años. La indumentaria de los danzantes recoge una gran variedad de formas y colores. Algunas son simples, como la vestimenta de la danza de las espadas de San Antonio de Padua, en Alosno. Ropas que asemejan la de los antiguos campesinos, compuestas por un pantalón y una camisa blanca, cruzada por una banda y pañuelo al cuello. En otros casos, veremos ropajes muy elaborados, como el de la danza del Corpus Christi en cumbres mayores, en terciopelo con encajes, sombrero y ornamentada con cintas de vivos colores. Compleja es también la indumentaria de la danza de Nuestra Señora de Tórtola en Hinojales, donde destacan los boleros de encaje blanco, con calzas y madroños de lana y gorro rojo de encaje con cintas de colores. Los cascabeleros de Alosno, por ejemplo, se complementan con unas cascabeleras en los tobillos, de ahí el nombre de la danza, que según cuentan, las utilizaban los pastores para ahuyentar a las alimañas. Las danzas se pueden distinguir según el elemento que portan los danzantes. En algunas, como en San Bartolomé de la Torre o San Sebastián, en Cabezarrubias, los danzantes portan espadas que utilizarán como nexo de unión entre ellos y que con habilidosos movimientos harán girar para formar las complicadas figuras que componen su repertorio a lo largo del recorrido procesional. Muchas otras utilizan los palillos, como es el caso de los danzantes de la Virgen de la Esperanza, en Cumbres Mayores, o los tirochos, en la romería de Piedrasalbas, donde el continuo resonar de los mismos sirve para marcar el paso de la danza o las mudanzas a realizar. En Villanueva de las Cruces, los danzantes utilizan garrotes, de ahí el nombre de la danza, que si bien antiguamente eran de madera,
hoy en día se han sustituido por otros de hierro, mucho más resistentes a los continuos golpes que van dándose entre ellos durante la danza. Unos palos decorados con cintas es el elemento que portan los danzantes de Villablanca, que solo utilizarán para realizar el arco de honor a la entrada de la ermita. Singular es la danza de la Virgen del Rábida en Sanlúcar de Guadiana, pues es la única donde los danzantes portan arcos de flores, que aportan a la celebración vistosidad y colorido. Las danzas poseen un marcado carácter varonil, siendo ejecutadas por hombres en todos los casos. El uso de espadas, en algunas de ellas, hace pensar en un pasado de enfrentamientos y trifulcas entre poblaciones vecinas, incluidas las luchas con la cercana Portugal. El esfuerzo y resistencia necesarios para ejecutar la mayoría de las danzas ha sido otro condicionante para que el hombre sea el protagonista de las mismas. Ser danzante de cualquiera de estas danzas es un orgullo. Cada grupo de danzantes establece diferentes formas de acceder al puesto de danzador. En la danza en honor a San Antonio de Padua en Alosno, todos los danzadores tienen que ser solteros. En el momento en que uno se casa, tiene que abandonar el grupo, dando así paso a un nuevo danzante. En los cascabeleros de Alosno solo se puede danzar durante 5 años. Debido a la alta demanda para formar parte de la danza, cada año se sortean las ropas, que van quedando libres entre los vecinos que quieren ser cascabeleros. En alguna danza se renuevan cada año los danzantes, aunque en la mayoría el ser danzante forma parte de la tradición familiar, que hace que vaya pasando de padres a hijos. La crisis que afectó a mediados del siglo XX al sector de la minería y el campo, principales fuentes de ingreso de la zona, hizo que algunas danzas estuvieran a punto de perderse. Se optó, en alguno de los casos, por enseñar la danza a los niños, evitando así que cayeran en el olvido. Es el caso de la danza del Corpus Christi en Cumbres Mayores, donde 2 grupos, el de adultos y el de niños, danzan al mismo tiempo ante el Santísimo. Otras, como la danza de los palos en Villablanca, cuenta con 3 grupos, adultos, juvenil e infantil, este último de reciente creación. Poco a poco, y debido a la puesta en valor de este patrimonio inmaterial, se han ido incorporando grupos infantiles a las danzas. Los grupos suelen estar formados por un número impar de danzantes. Dentro del grupo suele haber uno que dirige la danza, el cabeza, el capitán, el manijero, el guía, la cruz, el guión, son algunos de sus nombres. Por lo general, suelen presentar algún tipo de variación en los colores de su vestimenta. Suele ser quien da las órdenes para la ejecución de las mudanzas y figuras que realizan. En las danzas que utilizan espadas y garrotes, el último danzante de la formación recibe diferentes nombres según la danza: rabiador, rabero, rabiaor, rabeón, y por lo general remata la figura o mudanza que estén realizando arrastrando su espada por el suelo o golpeando la de los compañeros al pasar. Las danzas están rodeadas de otros elementos singulares, como pueden ser las mayordomías, presentes en muchas de ellas y que suelen ir asociadas a la organización de la fiesta. Mayordomos, jamugueras, niñas silletines, maestro de ceremonias, mujeres y niñas vestidas de jueves de comadre, entre otros, son figuras que enriquecen estos rituales. La ejecución de cada danza posee un carácter propio, una identidad, una evolución en el tiempo marcada por las características particulares de cada población, influenciada por el devenir de los acontecimientos y hechos históricos acaecidos. Todas tienen lo que se ha dado en llamar el paso de calle, en algunos casos pausado y tranquilo, y en otros vigoroso y alegre. Este paso es el que suelen utilizar durante el acompañamiento de la procesión. En determinados momentos de la misma, ya sea dentro o fuera de la iglesia o ermita, algunos danzantes realizan las mudanzas o figuras que consisten en una serie de movimientos acompasados con el toque de la gaita y el tamboril.
son solo una muestra del amplio repertorio que desarrollan en sus intervenciones. Son momentos cargados de emotividad, de sentimiento, de fe, pero sobre todo de esa tradición cultural que forma parte indisociable de la identidad de un pueblo, hasta tal punto que en muchas de ellas el pueblo, en determinados momentos, participa espontáneamente de la danza. Habitualmente, al término de las celebraciones, suelen finalizar también las danzas, pero en algunas, como los cascabeleros de Alosno, aún podremos disfrutar del fandango parao, de carácter no religioso. En el Cerro del Andévalo se realizan las danzas y bailes del poleo, en las explanadas frente a la ermita. A continuación, se baila varias veces la folía. Este es un baile serio y cortesano, en el que las parejas no se tocan salvo para terminar con un respetuoso saludo. Finalmente, se baila el fandango, un baile más moderno que se realiza por parejas mixtas en formaciones de 4. Descubrir la riqueza de esta tierra a través de sus danzas, sus gentes, su música, sus cantes. Es un disfrute para los sentidos. Es acercarnos a su pasado hecho presente en sus tradiciones y costumbres más vivas que nunca.